Los países aliados del grupo de los BRICS, este famoso grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tienen un momento muy importante, porque se espera que se una un nuevo aliado, un aliado desde el Medio Oriente, un país que tiene petróleo, que tiene muy buenos recursos, negocios y sobre todo que es una de las potencias en desarrollo. Y precisamente por ello busca unirse al nuevo Banco de Desarrollo de este grupo de los BRICS, de las principales economías emergentes que se encuentra actualmente en conversaciones con Arabia Saudita para admitir al reino como su 10º miembro. Se espera, además, que esta medida consolide no solo los lazos entre este prestamista con sede en Shanghái, establecido por el grupo de los BRICS desde el 2014, con el segundo mayor productor de petróleo del mundo, por atrás de Rusia, por ejemplo. Estamos hablando de que esta nación no solo va a impulsar lo que es el desarrollo del petróleo, controlar un poco los precios de los hidrocarburos, así como lo está haciendo Rusia en este momento, porque recordemos que el último anuncio de Rusia fue la reducción de aproximadamente 500,000 barriles diarios, aunado a los 2 millones de barriles diarios que tomaron la decisión como grupo, como miembro de la OPEP, los países exportadores de petróleo y sus aliados desde octubre pasado. Esta reducción de esta cantidad de barriles de petróleos diarios entre todos los países aliados generó obviamente la molestia de Estados Unidos, de la Unión Europea, porque el precio de los hidrocarburos se dispararon en ese entonces y al día de hoy continúa esa reducción. Aunado al anuncio de Rusia, por ejemplo, de la reducción de estos 500,000, Arabia Saudita fue otro de los países que tomó la decisión junto con los Emiratos Árabes Unidos de reducir también 500,000 barriles diarios. Y otras naciones de los que son también miembros del grupo de la OPEP decidieron reducir en menor cantidad, pero también la producción desde sus países. Obviamente generó que los precios de los hidrocarburos se elevaran poco a poco. En Medio Oriente, por ejemplo, se le da la gran importancia al Reino de Arabia Saudita y actualmente se comprometen en un diálogo para unirse a este banco de desarrollo. Este banco, que debemos recordar, tiene la intención de crear una moneda única, una moneda que sea respaldada principalmente por este tipo de materias, por el petróleo, por el oro, por el litio, los hidrocarburos en general, las tierras raras. Esto va a generar que las economías en desarrollo, aquellos países que tienen que ofrecer, puedan realmente crecer, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que solo es rico porque su moneda es utilizada para este tipo de comercios. Pero en el momento en el que estas naciones, como por ejemplo China y Rusia, empezaron a realizar sus comercios con sus monedas locales, como lo es el yuan, el de China, hizo que su moneda se impulsara, a diferencia de la de Estados Unidos, que de acuerdo incluso con el propio Fondo Monetario Internacional, tuvo una caída demasiado drástica, aunado al hecho de que no se lograba llegar a un acuerdo entre la Cámara de Representantes y el gobierno de Biden para lograr solucionar el problema del tope de la deuda que ya la había rebasado prácticamente Estados Unidos, el gobierno de Biden, y que necesitaban ya sea aumentarla o suspenderla. Tomaron la decisión de aumentarla precisamente para no darle un libre control a Biden de utilizar los recursos estadounidenses en las guerras que quiere crear en lugar de en beneficio de los ciudadanos. Entonces ahora lo que pasa es que la moneda estadounidense cada vez más está perdiendo valor y países como por ejemplo Arabia Saudita están incrementando su fuerza, sobre todo porque quieren empezar a hacer este tipo de negociaciones con sus monedas locales. Lanzado con el propósito de financiar la infraestructura y el desarrollo sostenible en los Estados miembros y otras economías emergentes, el nuevo Banco de Desarrollo también ha ampliado su membresía para incluir a Bangladesh, a los Emiratos Árabes, a Uruguay y el último de los que se unieron fue precisamente Egipto.
este país que de hecho se ha vuelto un gran aliado, por ejemplo, de Rusia. Rusia en este momento está invirtiendo en la energía nuclear al fomentar la creación de las plantas nucleares en Egipto. Está invirtiendo, a diferencia de Estados Unidos o la Unión Europea, que lo único que querían era obtener los beneficios de Egipto sin invertir y tomar todo lo que pudieran antes de que fuera demasiado tarde, o sea que los ciudadanos de Egipto se dieran cuenta que prácticamente estaban siendo robados. Posiblemente, cabe agregar. Se ha prestado actualmente 33 mil millones a más de 96 proyectos que se enviaron a este nuevo Banco de Desarrollo en los 5 países miembros fundadores. Las instituciones financieras multinacionales también se están preparando para embarcarse en una llamada evaluación formal de sus opciones de financiación, que ya no solo dependan, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que ya no tengan que caer en las redes de Estados Unidos, sino que pueden acercarse a otras naciones y tener principalmente un respaldo que saben que no los va a ahogar, por ejemplo, en los intereses. El Fondo Monetario Internacional se supone que está para apoyar también a ciertos países en desarrollo que buscan crear alternativas para crecer. Recordemos que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tenía la intención de apoyar a un país africano. Ya estaba todo listo para entregar el préstamo que habían solicitado. Pero en ese preciso instante, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó también un préstamo. Se supone que en el reglamento del Fondo Monetario Internacional no pueden entregar recursos a un país que se encuentra en este tipo de conflictos militares, como lo es Ucrania. ¿Y qué pasó? Modificaron las leyes únicamente para prestarle recursos económicos a Ucrania. Y a la mera hora, a este país africano le dijeron, ya no podemos ayudarte. Ya no tenemos los recursos en ese preciso instante para darte el dinero. Pero mientras tanto, le estaban haciendo un préstamo multimillonario a Ucrania, moviendo todos los cables que tenían que mover para poder entregarlos. Y en ese momento, muchas naciones dijeron, ok, a nosotros no nos quieren ayudar, porque no somos amigos o aliados estadounidenses, cuando se supone que la intención de este fondo es ayudar a todas las naciones, poder realizar el préstamo a todas las naciones, pero obviamente hay favoritismos y sobre todo es a los países occidentales, aquellos aliados de Estados Unidos. Por eso, muchos países que si bien no son enemigos de Estados Unidos, pero tampoco son completamente sus aliados, se están acercando cada vez más a lo que es este nuevo Banco de Desarrollo del Grupo de los BRICS. Esta institución financiera multinacional se está preparando para embarcarse en una evaluación formal de sus opciones de financiación, que se vieron también afectadas desde que Rusia fuera golpeada por varias oleadas de sanciones occidentales por su operación militar en Ucrania. El Banco de los BRICS, de hecho, tiene previsto realizar su reunión anual del 30 al 31 de mayo y en ese momento vamos a ver las nuevas modificaciones e ideas que tiene como tal este Banco de los BRICS y sobre todo, qué es lo que le va a ofrecer a los nuevos miembros de este banco que sean más atractivos para ellos, en beneficio de estos países y no en beneficio de aquellos dueños de los bancos, porque eso es lo que ha estado haciendo Estados Unidos y la Unión Europea, pero principalmente Estados Unidos porque es la moneda que se maneja tanto en el Fondo Monetario Internacional como en el Banco Mundial, y le van a quitar prácticamente ese poder, ese peso económico que tenían estas dos instituciones al irse este país tan fuerte y poderoso como lo es Arabia Saudita, porque por mucho que quieran decir que tienen el control todavía, naciones como Arabia Saudita tienen potencial y van a explotar todo lo que tienen, como lo es el petróleo, para llegar a ser una de las grandes potencias, desplazando incluso a países de la Unión Europea. Quizás no a Estados Unidos, o puede que sí, sobre todo porque la riqueza en Arabia se puede decir que es temporal. En el momento en el que se acabe prácticamente el petróleo,
este tipo de países de Oriente Medio podrían como tal reducir su potencial. Pero países como China, como Rusia, como la India, que no solo son importadores, sino también exportadores de diversos recursos, como el oro, como las tierras raras, como el gas, pueden como tal ir modificando su mercado y continuar siendo este tipo de potencias mundiales. Las conversaciones también llegan en un momento en el que tanto Arabia Saudita como China están aumentando su cooperación. En marzo, Beijing incluso medió en un acuerdo histórico entre el reino e Irán para que ayudara como tal a aliviar las tensiones entre estas regiones y ellos mismos lograran incluso reunirse después de tantos años para empezar a generar acuerdos. Arabia Saudita también ha fortalecido significativamente sus lazos energéticos con China, porque China es uno de los países que está comprando el petróleo y el gas ruso. Y al mismo tiempo está obteniendo otros recursos, los está modificando para así venderlos a otras naciones. Se espera incluso que los saudíes emerjan como otro accionista financieramente confiable de este nuevo banco de desarrollo. Y así una vez más, otro nuevo país, otra gran potencia, le está diciendo adiós y muchas gracias a Estados Unidos y su séquito de ayudantes. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.